Muchas gracias, doctora Dora, un gusto, pues muy honrados de estar aquí con todos y todas ustedes en este evento, muy agradecidos también con el tribunal, con el magistrado, con todas las autoridades que el día de hoy pues nos han hecho el honor de estar aquí, de la presencia de las comunidades a través de sus representantes y sus autoridades comunitarias, y por supuesto también de pues todo el público que nos acompaña el día de hoy y todas las personas interesadas en estas temáticas que sin duda alguna pues como ya se decía desde el inicio en las presentaciones, pues marcan un hito histórico en estas temáticas para el caso de Tlaxcala. Yo quisiera agradecer también profundamente a mis estudiantes que el día de hoy están aquí, tanto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala como de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Agradecimiento especial a ellos porque viajaron toda la noche desde Ixtepec, desde la región del Istmo. Una bienvenida muy calurosa para ellos. Ya están aquí con nosotros. Ellos vienen de la carrera de Derecho Comunal y Derecho Indígena de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en el campus Ixtepec, y los estudiantes de Antropología también de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por supuesto también a los colegas, profesores y profesoras de la facultad. Y bueno, precisamente hacia ellos y ellas está dirigida principalmente esta charla, y por eso es que posiblemente ustedes encuentren que la charla está un poco pensada más en términos académicos, ¿no? Tal vez en términos de formativos también para quienes están, digamos, formando en estos campos, ¿no? De la antropología jurídica, la antropología aplicada en el peritaje antropológico y entre otros temas. Entonces, yo me voy a permitir hablar, me di cuenta que hice una presentación demasiado larga y probablemente no alcance yo a desarrollar todo por el tema del tiempo, pero pues mi objetivo general o fundamental es hablar un poco sobre los desarrollos históricos, sobre las tendencias conceptuales, las principales corrientes que ha habido digamos al interior de la antropología jurídica, y también dar una suerte de presentación panorámica de lo que es el peritaje antropológico. Yo sé que aquí hay varios colegas y varias colegas especializadas en estos temas que seguramente ya les podrán compartir a ustedes ya de una manera más concreta y específica sus propias experiencias realizando peritaje antropológico, pero si me da tiempo yo voy a tratar de hacer una presentación muy general de lo que son los diferentes tipos de peritaje antropológico que hay desde las ciencias antropológicas. Entonces, siguiente, por favor. Quisiera empezar con una parte que tiene que ver con el desarrollo. Bueno, una disculpa, tal vez pensé que posiblemente la pantalla podría estar un poco más grande, entonces si hay algunas letras pequeñas, una disculpa. Espero que tengan vista de águila para que puedan alcanzar a ver hasta acá. Bueno, efectivamente este es un tema, digamos, añejo en la historia de la antropología, de la filosofía, de las ciencias sociales. No me voy a remontar hasta los tiempos de los griegos, porque ya desde los griegos había preocupaciones acerca de qué es la ley, qué es el derecho, etcétera, ¿no? Porque eso nos llevaría mucho tiempo. Me remonto nada más hacia el siglo XVIII, en donde podemos encontrar que diferentes autores, sobre todo autores ilustrados del siglo XVIII, que seguramente muchos de aquí hemos leído o escuchado, ya tenían preguntas o preocupaciones acerca de si todos los pueblos del mundo, incluidos los pueblos no occidentales, tienen derecho, ¿no? O tienen un sistema jurídico. Algunos autores se planteaban la idea de que no, que hay pueblos sin historia y que esos pueblos sin historia pues tampoco tienen derecho. Y otros autores se planteaban que sí, que efectivamente todos los pueblos de alguna o de otra manera tienen algún sistema normativo que podría ser equiparable a lo que en Occidente hemos entendido como derecho. De hecho, hace rato, bueno, en alusión a las presentaciones anteriores, es importante recordar, y esto lo comento sobre todo para quienes estamos en el área de las ciencias antropológicas, muchas veces se nos olvida que justamente el origen de la antropología tiene que ver con el derecho. Es decir, los primeros antropólogos que hoy podemos ubicar en la historia de la antropología, pues eran abogados, tuvieron una formación como juristas, ¿no? Y entonces, en un primer momento, pues la antropología surge precisamente a partir de las preocupaciones que tuvieron algunos de los primeros antropólogos del siglo XIX en torno a estas temáticas precisamente, ¿no? Entonces, digamos que en lo que va de la antropología
de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX hacia lo largo del siglo XX, digamos que según algunos autores como Esteban Crotz y otros más, ha habido, digamos, como grandes preguntas en esta relación entre la antropología y el derecho. Una es si todas las sociedades tienen derecho, ¿no? Es decir, esa es una de las grandes preguntas que se hacían o que se han hecho algunos autores. Otra es si este derecho o estos sistemas jurídicos se definen en función de una autoridad central y políticamente organizada. Y por otro lado, si todas las sociedades tienen derecho, ¿qué hace diferente el derecho de unas sociedades respecto de otras? Otras preguntas que se llegaron a hacer algunos autores, que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, es si realmente, como pensaban, por ejemplo, autores como Malinowski, del cual ahorita vamos a hablar un poco, si el derecho se reduce en otras sociedades no occidentales, se preguntaban algunos autores, a ser un sistema de control social, es decir, si su objetivo fundamental era mantener el orden y el control social al interior de una comunidad, ¿no? Y bueno, casi todos los autores evolucionistas del siglo XIX llegaron a plantear que efectivamente la sociedad humana ha pasado por diferentes estadios evolutivos y que en cada estadio evolutivo ha habido diferentes sistemas legales o diferentes sistemas jurídicos. Podríamos decir, siguiente por favor, que algunos de los primeros antropólogos evolucionistas que se formaron como juristas y que podrían ser considerados como los padres de la antropología jurídica, pues ubicamos allí a muchos autores, pero yo me refiero aquí nada más a algunos de ellos. Maine, por ejemplo. Henry Maine planteaba que digamos, era posible preguntarse, bueno, él no era un antropólogo que fuera a hacer trabajo de campo propiamente en las comunidades, pero a partir de los relatos de viajeros y de cronistas de otros tiempos que viajaban a diferentes partes del mundo, él se interesó mucho, por ejemplo, en la India, y trataba de entender si en la India, por ejemplo, había un sistema de derecho, y él decía que efectivamente lo había, y que este sistema de derecho estaba basado fundamentalmente en las relaciones de parentesco. Otros autores veían otras cosas distintas, pero, por ejemplo, Maine planteaba que efectivamente el derecho está también sujeto a las leyes de la evolución social, de la evolución sociocultural, y que en ese sentido los sistemas jurídicos se han ido transformando a lo largo del tiempo. Él también le daba una importancia fundamental a la dimensión consuetudinaria del derecho, es decir, cómo la costumbre puede convertirse en derecho, ¿no? Y por otro lado, bueno, varios autores, no solamente de su época, sino más adelante, reconocen en Maine una suerte de fundador de la antropología jurídica, ¿no? Por tener este tipo de preocupaciones desde el derecho en relación a cómo en otras sociedades de la época, no estamos hablando de mediados del siglo XIX, digamos, regulaban las relaciones sociales a partir de ciertas normas. Otro autor muy importante es Morgan, por supuesto, ¿no? Morgan, quien también a mediados del siglo XIX trataba de correlacionar por un lado el desarrollo tecnológico y por otro lado las formas jurídicas. Él decía que a medida en la que la sociedad avanza en su desarrollo tecnológico, se van sofisticando y se van haciendo cada vez más precisas sus normas jurídicas, y que entonces el derecho está estrictamente relacionado con el desarrollo tecnológico o el grado de avance tecnológico que tiene una sociedad. Y esto lo planteaba él en términos de una evolución universal, ¿no? Por supuesto eran autores que estaban enmarcados en esta perspectiva, ¿no? Él planteaba que en sus orígenes las primeras sociedades, las sociedades primitivas, tenían un sistema de derecho en el cual la primera norma tenía que ver con el hecho de que no existía una propiedad privada sobre la tierra y los recursos naturales, sino que lo que existía era una suerte de propiedad común o colectiva, y que desde el punto de vista de Morgan, poco a poco esto fue evolucionando hacia la propiedad privada, ¿no? Él veía, digamos, la propiedad privada como una especie de culminación del desarrollo histórico del derecho, ¿no? en términos de las normas, ¿no? Y otro autor que a mí siempre me ha parecido muy interesante por lo desafiante de sus planteamientos en la época es Bachofen, ¿no? Bachofen, seguramente por ahí los estudiantes de antropología en sus primeros cursos recordarán a Bachofen. Bachofen sobre todo es un autor que generó mucha polémica en su época, porque él planteaba que en los orígenes de la humanidad lo que había existido no era una sociedad patriarcal, sino que había existido un matriarcado. Es decir, él planteaba
que en los orígenes de los tiempos humanos, ¿no?, y cuando ya, digamos, las sociedades habían adquirido cierto nivel y grado de organización, las sociedades originariamente eran matriarcales. El poder lo ejercían las mujeres, el sistema de herencias también lo ejercían las mujeres, y lo que existía era incluso un derecho materno, en torno al cual se estructuraba toda la vida social. Por supuesto que estos planteamientos de Bachofen pues, fueron muy combatidos y criticados en su tiempo, porque él decía, no podemos pensar que el patriarcado ha existido siempre, ¿no? El patriarcado es parte de un proceso histórico, y en algún momento, como tuvo un inicio, como todo lo humano, pues va a tener un fin, ¿no? Y la muestra de lo que él planteaba era lo que él postulaba como la existencia de un matriarcado, ¿no? Digamos, esta es como la primera tradición, digamos, de la antropología jurídica en sus inicios, en el siglo XIX. Hacia el siglo XX, pasamos a la siguiente, por favor, podemos encontrar ya de manera más clara un interés más específico de los primeros antropólogos por tratar de entender ya en territorio, ya en campo, ahora sí que ya recurriendo a la etnografía y al estar ahí en una comunidad, para tratar de entender precisamente estos grandes dilemas. Y uno de los primeros que tuvo estas preocupaciones sobre que podrían ser precursoras de una antropología del derecho, por supuesto que es Malinowski, quien, pues como todos saben, o muchos saben, pues fue un autor que quedó varado ahí en los tiempos de la Primera Guerra Mundial en las Islas Trobriand, y pues un poco porque como no le quedaba de otra, porque se les olvidó recogerlo, pues ya estaba la guerra, y se quedó a vivir entre los pueblos Trobriand, y de entonces desarrolló una gran etnografía que ahora podemos consultar en el libro de los Argonautas del Pacífico, entre otras obras. Y lo que él encontró es que los pueblos trobriandeses de la zona de Nueva Guinea tenían un sistema de derecho nativo, así le llamaba él, ¿no? Tenían un sistema de derecho propio, y este sistema de derecho propio buscaba fundamentalmente regular las relaciones sociales, era un mecanismo de control social que permitía, digamos, pues que la sociedad no se convirtiera en un caos de todos contra todos, ¿no? Planteaba que este sistema de derecho pues aún careciendo de, o sea, lo que él encuentra es que estas sociedades no tienen un Estado, digamos, una autoridad central, vertical, sino que son más bien relaciones, digamos, de grupos y de grupos y de bandas tribales que, digamos, todas tienen más o menos una relación simétrica, y aún en ese contexto de no contar con una autoridad central, de no contar con leyes escritas, ni con cuerpos represivos, como podría ser la policía, aún así mantenían un orden y una cohesión social a través de normas muy estrictas de comportamiento que desde el punto de vista de Malinowski podrían ser entendidas como un sistema de derecho nativo, ¿no? en términos de lo que como él lo planteaba. Otro autor muy importante, por supuesto, es Radcliffe Brown, Alfred Reginald Radcliffe Brown, quien, pues desde otra perspectiva también de la tradición británica, también se preguntaba acerca de si existía derecho en los pueblos africanos en donde él estaba realizando trabajo de campo, ¿no? No olvidemos que muchos de estos autores eran emisarios de la colonia británica, y que entonces pues muchos de sus estudios estaban atravesados por esta condición de ser funcionarios del Imperio Británico en los pueblos de Medio Oriente, etcétera, y que pues también digamos sus nociones que tenían sobre cómo entender a estos pueblos pues estaban muy prefiguradas desde estas concepciones coloniales, ¿no? Sin embargo, él también se preguntaba, por ejemplo, si existía un derecho o un sistema de derecho en estos pueblos, y él decía que principalmente había dos sistemas, dos tipos de pueblos, ¿no? Él decía, hay pueblos como los pueblos occidentales que tienen sus sistemas de derecho y sus normas escritas, y hay otros pueblos que lo que tienen son costumbres. Y entonces no podemos decir que en esos pueblos haya un sistema jurídico. Lo que existen son ciertas costumbres que a base de repetición, digamos, se han convertido en ciertas normas, pero son normas que regulan ciertos aspectos de la vida social, pero no todos. Entonces, más que hablar como de un sistema articulado de derecho, lo que él decía es lo que hay, es más bien, son ciertas normas consuetudinarias que sirven para regular ciertos aspectos de la vida social. Conclusión, Radcliffe Brown decía, no todos los pueblos del mundo tienen un sistema de derecho o un sistema jurídico, y hubo un debate interesante en torno a ello. Max Gluckman es uno de mis autores favoritos, la verdad. Max Gluckman, que aunque él no es un antropólogo nacido en Inglaterra, él nació en Sudáfrica, pero también se inscribe en esta tradición de la antropología británica. Él fue uno de los grandes autores que empezó, digamos, a estudiar, uno de los grandes precursores del estudio del conflicto social. Gracias a Max Gluckman podemos decir que
uno de los grandes temas de estudio de la antropología es el conflicto, la teoría sobre el conflicto. ¿Qué es el conflicto social? ¿Qué función cumple el conflicto social en las sociedades? Porque lo que Max Gluckman decía es, no hay sociedad alguna en la que no exista algún tipo de conflicto. En todas las sociedades hay conflictos y disputas, ya sea por la autoridad, ya sea por los recursos, por la razón que ustedes gusten y manden, pero no hay sociedad alguna, o al menos no ha habido ninguna documentación etnográfica que nos permita aseverar que hay sociedades, por más pequeñas que sean, de unos cuantos habitantes, todas enfrentan algún tipo de conflicto. Y entonces lo que él decía es, el derecho nativo, o el derecho de los pueblos no occidentales, tiene como función principal regular el conflicto, es decir, que las comunidades tengan un mecanismo para gestionar y para dirimir el conflicto. Entonces, desde el punto de vista de él, el conflicto, vamos a decirlo así, es el mecanismo que nos permite entender cómo funciona una sociedad en cuanto a sus normas y en cuanto a la aplicación de las mismas, ¿no? Él decía que efectivamente todos los pueblos tienen algún sistema de derecho, ¿no?, en diferentes niveles, y él planteaba incluso que estos sistemas de derecho están muy articulados también a las relaciones de poder, ¿no? Entonces, poder, conflicto y derecho son como la gran triada analítica que desarrolla un autor como Max Gluckman, que por cierto ha empezado a ser ya mucho más revisado en México gracias a los aportes que hiciera, y a quien también quisiera dedicar esta charla, a nuestro gran maestro en antropología jurídica, que fue Leif Korsbach, uno de los grandes precursores de la antropología jurídica en México, un antropólogo danés recientemente fallecido, y quien tradujo muchas de las obras de Max Gluckman al español, y hoy gracias a eso podemos consultarlas. Otro de los grandes autores, por supuesto, es Víctor Törner. Törner es uno de los grandes autores que también se inscribe en esta visión procesualista, o sea, de entender al derecho como un proceso, no como algo estático, y a las sociedades como un proceso. Y él planteaba que el derecho, sobre todo en las sociedades no occidentales, en los pueblos tribales, en los pueblos con los que él trabajó en África, no pueden ser entendidos como una esfera autónoma, como una esfera aparte de la vida social. Él decía, el derecho es una esfera que está, digamos, intrínsecamente vinculada o es parte de otras esferas, como pueden ser la vida ritual, como pueden ser la cosmovisión, como pueden ser otros elementos de la vida social. Y entonces, pretender aislar el derecho como un sistema autocontenido en sí mismo, dice Víctor Törner, nos puede llevar a pensar que, digamos, el derecho está desvinculado de las relaciones de poder, está desvinculado de las figuras de autoridad, y él, inspirado en una tradición marxista, aunque no abiertamente, lo hace de manera un poco velada, porque pues no era, digamos, y lo mismo Max Gluckman, pues no se atrevía, digamos, a reconocer esto abiertamente en un lenguaje marxista, pero decía, el derecho siempre va a estar, digamos, vinculado a los aparatos del poder estatal, y en ese sentido, digamos, el derecho no es neutro, ¿no?, políticamente hablando, sino que siempre está vinculado a ciertas figuras y ejercicios del poder. Esa es la lectura que ellos tenían, ¿no?